El qué tal estás va de verdad, ¿no? No es un formalismo. ¿Cómo te encuentras? Tú eres trasplantado hepático y siempre has estado tratando de ayudar y de convencer de la importancia de ser donante. Sí, yo llevo 13 años trasplantado, soy una de esas miles de personas a las que en su día diagnosticaron de hepatitis C cuando la enfermedad casi no se curaba y que, como casi todos, acabamos en un trasplante. Le debo la vida a alguien, a una familia, que en su día dijo que sí, a alguien que le pedía los órganos de un ser querido fallecido. El mensaje que nosotros queremos dar con el carnet de donante es la donación regala vida. Posiblemente a lo largo de toda tu existencia vas a hacer muchos regalos, pero alguno tan bonito como regalar vida, solo con decir que sí. Solo con decir que sí, es claro ese mensaje, Cristina, pero hay que bueno, difundir este mensaje entre los más jóvenes, ¿no? Escuchábamos a otros responsables hablándonos de dos opciones, ¿no? Reclamar a los jóvenes que, bueno, pues, y a las familias que ayuden en este sentido o prolongar la edad de la donación hasta los 80 años. Pues sí, la verdad es que tenemos esas dos alternativas, pero hombre, la campaña no solo está orientada a activar un poco a la juventud y sensibilizarla, también está orientada en general a la población en general. Es cierto que los jóvenes es un valor que está ahí y es necesario activarles y decirles la importancia que tiene para algunas personas el hecho de este carné y de que ellos se hagan en posesión de él, pero no solo ellos, también el resto de la población en general, la población del corte de mediana edad como un poquito más avanzada, también pueden ser donantes de órganos. Claro que sí. Bueno, tengamos en cuenta que Navarra es una comunidad solidaria, que es generosa y en cuanto a donación de órganos, bueno, pues ha permitido que 2.000 exactamente navarros y navarras hayan salvado las vidas de otros, pero aspiramos a más de 2.000 claramente, ¿verdad, Antonio? Lo que aspiramos sobre todo es a que nadie muera en lista de espera porque bien no le llegue un órgano o porque le llegue muy tarde. El mensaje a toda la población es que por favor nunca dejen que esos órganos se pierdan dentro de una caja. Ten en cuenta una cosa, España es el primer país del mundo en donación y trasplante. España es el país donde todas las personas tenemos más posibilidades de recibir un órgano. Y a pesar de todo, todavía hay gente que muere en lista de espera. No seamos nosotros uno de esos pocos que dicen que no a la donación, porque además, y todos lo sabemos, al fallecido esos órganos ya no le sirven para nada. Efectivamente. ¿Es testimonial? ¿Qué valor tiene ese carnet donde nosotros decimos soy donante de órganos? ¿Qué valía, qué validez tiene? A ver, jurídicamente no tiene ninguna validez. Es un, como tú bien has dicho, es un carnet testimonial. Pero lo que ayuda es a la familia a tomar la decisión. Eso es muy importante. La familia al final es la que tiene que decir sí o no. Pero luego sí es cierto que aunque ¿qué familia se va a negar si es conocedora de la voluntad de la persona que ha fallecido de querer donar órganos? Muy raramente se ven esos casos. Entonces, por lo tanto, es un carnet testimonial y que tiene que ser conocedora toda la familia de que existe y de que tiene esa voluntad de que la persona quiere donar. Claro, tenemos que llevar el carnet siempre con nosotros mismos y también difundirlo para que cada vez lo conozca más gente, ¿no? Mostrarlo con total naturalidad, Antonio. Sí, a los chavales nosotros les decimos, vosotros vais a ser nuestros enviados, por decirlo de alguna manera. Vais a dar testimonio con vuestro carné de la importancia de donar y les tenéis que explicar por qué es importante donar. O sea, esa es la importancia del carné. Hombre, evidentemente, a mí me interesa más la concienciación que lleven el carné, pero las dos cosas juntas es un valor muy potente a la hora de que la gente se conciencie. Y vuelvo a repetir lo mismo, nunca deje que los órganos de sus familiares queridos no se pierdan. Así es, en 2018 se hicieron 65 trasplantes, 41 donaciones de órganos. La comunidad foral registró una tasa algo inferior que lo ha conseguido en 2017, pero sí que es cierto que Navarra está en una posición óptima en el conjunto de nuestro país, ¿no? Pero nosotros queremos más, queremos ayudar a más personas a salvar vidas. Y escuchábamos al doctor Roldán hablando de la donación en vivo. ¿Tenemos miedos todavía en torno a este tema, Cristina?
Hombre, el más indicado para hablar del tema es Antonio, porque precisamente su órgano, el órgano del hígado y riñón, son los órganos que se propicia para que se dé esta donación en vivo. No es mi caso, como por ejemplo en fibrosis son pulmones, tiene que ser sobre cadáver. Yo creo que Antonio puede abrirte más. Todos sabemos que los dos órganos que se pueden donar de vivo son el riñón y el hígado. A veces se desconoce la posibilidad. Ten en cuenta una cosa que se da en el hígado. Los dos únicos sitios donde se trasplanta de vivo en hígado es en el Clínic de Barcelona y en Navarra. Es curioso saberlo, yo le he preguntado muchas veces por qué, pero bueno. Sí. Una persona en lista de espera, con unos familiares al lado, que le están viendo poco a poco que se va fastidiando cada vez más y que tienen la posibilidad de decir, hasta aquí hemos llegado, yo te voy a donar, y no vas a esperar una lista de espera que a veces ha sido muy larga. Esa es la posibilidad de la donación en vivo, tanto en riñón como en hígado. Además, en hígado, en la mayoría de los casos, lo que suele haber es un cáncer donde ya no hay tiempo para esperar. Y conocemos a muchos socios nuestros, a varios, trasplantados de vivo, que después de 10 años siguen viviendo también cuando tenían un cáncer que seguramente los hubiera matado. Desde luego el tiempo es fundamental en todo esto. Hay una página web que ustedes pueden revisar, consultar, www.soydonantedeorganos.org, que han impulsado, como hemos indicado, diferentes asociaciones, entre otras COCENFE, aquí su representante es Cristina Mondragón. Bueno, hay que insistir en esta idea, en esta iniciativa y sobre todo liberarse de algunos miedos porque estamos salvando vidas, ¿no? Insisto en eso, porque es cierto que a veces por desconocimiento, bueno, pues se puede pasar, entre comillas, de esta opción, que es conceder tiempo de vida y de bienestar a una persona. La verdad es que cada vez estamos más concienciados y de eso se trata, ¿no? De que gracias a las entidades que están orientadas a la donación de órganos, también ahora con esta nueva campaña del Gobierno de Navarra, una campaña un poco paraguas que lo que hace es abarcar todo lo que es todo tipo de donaciones, no solo de órganos, sino de sangre y todo eso, todo esto hace que cuanto más información se le da a la ciudadanía, mucho mejor. Entonces, menos miedos y más libertad y más sensibilidad y, en fin. Eso es, y más cercanía al otro, ¿no? Bueno, pues abrimos así nuestro programa de hoy con este punto de solidaridad y les damos un dato más, ¿no? Que seguro Antonio también lo conoce perfectamente. Desde 1969 en Navarra se han dado más de 2.000 trasplantes en la Clínica Universidad de Navarra, que comenzó precisamente con trasplante de riñones, ¿no? Luego siguieron los trasplantes de hígado y de corazón a lo largo de los siguientes años, Antonio. Sí, sí, y claro, siempre decimos lo mismo, sin donantes no hay trasplantes. Si todo eso se ha podido hacer, ha sido gracias a esas personas que en su día decidieron donar, posiblemente y seguramente guiadas por un sentido común que les decía, ¿cómo voy a dejar que esos órganos se pierdan? Cuando le puedo regalar a alguien muchísima vida. Ese es el mensaje. Claro mensaje, regalar vida a través bueno, de nuestra voluntad, en definitiva, ¿no? Ayudar a los demás a seguir viviendo, como el caso de Antonio, ¿no? Que sufrió desde luego tiempos mucho más complicados en el ámbito de la salud, pero al que vemos ahora tan fuerte. Antonio, nos alegra muchísimo. Muchísimas gracias. De verdad. Gracias, Cristina. Maja. Bueno, pues tú también conoces bien de cerca, ¿no? Toda esta situación. Yo no tanto la donación de órganos, porque en mi caso es un familiar directo, pero aún no está en ese proceso de necesitarlo, pero puede necesitarlo por el tipo de patología que tiene. Pero bueno, todos a una. Hay que luchar por concienciar a la ciudadanía de que son los órganos y el ser donante de órganos es una necesidad en este momento, que para mí, yo creo que en el momento en que nacemos, no tendría ni que plantearse el hecho de la donación, tendría que formar parte ya de la cultura de la vida, ¿no? Que cuando morimos formamos parte de ser donante de órganos y todo este proceso no tendría que ser necesario, al revés, tendría que ser necesario para negarte a hacerlo. Efectivamente. Eso, desde mi punto de vista, tendría que ser así. Interesante, ¿no? Pero
Como es sería- necesario, pues aquí Exacto. está donan Efectivamente, carné. ese carné. Y luego también me Muy gustaría bien. que Antonio también dijeras que aparte del carné, aunque es testimonial y tiene esta importancia y es el mejor carné del mundo, también hay una opción que jurídicamente se puede acceder a Sí. ella. Sí, sí, sí. Un donante, una persona que tiene el carnet de donante, sabe, él dona sus órganos para cuando haya fallecido. Pero imagínate, yo quiero que mi familia done, pero estoy seguro que no va a donar.